Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 2 del curso de instrumentación del programa de música de la UNAT. Aquí no corregí la fecha, no es 4 de septiembre, pero bueno, 21 de febrero de 2024. Instrumentos de cuerda frotada, parte uno. Bueno, instrumentos de cuerda frotada, la familia del violín, que está conformada claramente por el violín, por la viola, por el violonchelo y por el contrabajo. Les hago una pregunta y espero que todos puedan participar. Me levantan la manito. ¿Por qué creen que en una orquesta sinfónica hay más cuerdas que cualquier otro instrumento? Ustedes ven que hay 20, 30 violines, 10 violas, muchos chelos, contrabajos y por allá dos flautas, dos clarinetes, un fagot, dos trompetas. ¿Por qué creen que las cuerdas frotadas son tan importantes y se les da más prioridad que a los otros instrumentos? Los escucho. Profesor, ¿tendrá que ver algo con el impacto acústico? Sí, puede ser. Claro, porque los violines no actúan solos, actúan en las cuerdas. Hablamos de cuerdas, vamos a hablar de cuerdas en general, no vamos a hablar específicamente de un violín, de una viola, de un cello, de un contrabajo. El impacto acústico, claro. ¿Por qué? Porque cuando reunimos toda esa masa de cuerdas frotadas, pues nos va a dar una dinámica bastante interesante. ¿Cuál otra? Los escucho. ¿Por qué creen que son importantes? Bueno, los escucho, chicos. Esto es participando, ¿no? Necesito de toma y dame. Juan Pablo. Pues hay varias razones. Una física es porque las cuerdas suenan a mucho menor volumen que una trompeta o que un instrumento de viento o que la percusión. Y la otra es por efectos de resonancia. Ujú, puede ser muy bien. ¿Uno más o una más que quiera aportar? Por el tema armónico, profesor. Armónico. No tanto. Porque yo puedo hacer armonía con maderas y metales y dejar las cuerdas en otra cosa. Bueno, miremos las razones. Por su enorme registro, que abarca 7 octavas entre los contrabajos y los violines, desde la nota más baja del contrabajo hasta la nota más alta del violín, abarca un espacio de 7 octavas. O sea que prácticamente uno tiene casi todo el registro disponible, comparándolo claramente con el piano. Homogeneidad del color. Acuérdense que en la fase pasada hablamos de homogeneidad, que es la capacidad de comparar un sonido con otro y ver si su color y su timbre son muy similares o combinan muy bien. Entonces, el color de las cuerdas es muy similar entre violín, viola, cello y contrabajo. ¿Qué es lo único que cambia? El registro. Cuerdas altas, violín, viola. Cuerdas bajas, cello, contrabajo. ¿Por qué? Porque todas están, su timbre viene del frotamiento de una cuerda a través de un arco. Amplio registro dinámico, desde el más pianísimo, casi inaudible, hasta el fortísimo más sonoro. ¿Mm? Eso me permite en las cuerdas tocar muy pianísimo, un 3 P's, que es piano pianísimo, un piano pianísimo hasta un forte fortísimo. Eso me da la capacidad de que sea importante y prioritario. Homogeneidad, claro, son 100% homogéneos.
por muchas razones. Una de ellas, la construcción y la forma en que producen su sonido. Bien. Riqueza en la calidad del sonido, que produce una sensación particularmente cálida, ¿m? Que se presta a la interpretación de pasajes muy expresivos, tanto expresivos como fuertes. O sea, yo puedo, obvio, en todos los instrumentos se puede tocar todo, pero en las cuerdas tenemos una muchísima más claridad y calidad para la interpretación. Su versatilidad en la producción del sonido. Y como lo vamos a ver en estas dos sesiones, las cuerdas frotadas nos dan un sinnúmero de posibilidades tímbricas para usar. Por eso es que, bueno, a partir de mañana que ya comenzamos fase y subo el taller, se van a dar cuenta de todo lo que se puede hacer con las cuerdas frotadas. Entonces, el timbre y el sonido lo pueden producir con arco, sin arco, con los dedos, con la madera, etcétera, etcétera. Y cualquier cantidad de efectos tímbricos que vamos a ver de aquí hasta el viernes. Por último, pero no menos importante, la capacidad para producir sonido continuo. Yo puedo colocarle una redonda ligada a 6 redondas y el sonido va a ser inaudible el cambio del arco. Entonces yo puedo hacer que una parte de las cuerdas o todas las cuerdas tengan notas extremadamente largas sin ningún problema. Claro, ya vamos a ver algo sobre el arco, que son las arcadas, pero ya hablando a nivel profesional, podemos decir que los violinistas, o bueno, violistas, los instrumentistas de cuerda frotada profesionales tienen la capacidad de producir un sonido continuo sin que el sonido se corte a la hora de cambiar de dirección el arco. Bien, número de intérpretes. ¿Cuántos violines hay o cuántos números de intérpretes hay por cada sección? Entonces, fíjense muy bien este término para los que van a ver la clase, porque hay gente que no las ve y está preguntando cosas al final del semestre. Se llama orquesta a uno y esto tiene que ver con las maderas, pero, pero, en este caso solo estamos hablando de orquesta de cuerdas. Recuerden que hay orquesta sinfónica y solo orquesta de cuerdas, que es obviamente un conjunto conformado únicamente por cuerdas frotadas. Y obvio, hay música y los compositores antiguos escribían únicamente para orquesta de cuerdas, donde generalmente había 6 violines primeros, 5 violines segundos, 4 violas, 3 chelos y 2 contrabajos. Esto era un estándar. No quiere decir que, ay, es que yo vi una orquesta uno con 4 violines, usted miente. No, pues esto es un estándar. Quizás el quinto violinista segundo se enfermó, o no sé, se le demoró el Transmilenio, alguna cosa. Entonces, hay miles de razones, pero esto es un estándar. Orquesta a uno. O porque hay un punto del taller donde especifica qué tipo de orquesta de cuerdas, para qué tipo de orquesta de cuerdas hay que escribir. Tenemos luego la orquesta a dos, donde ya hay 12 violines primeros, aproximadamente 10 segundos, 8 violas, 6 chelos y 4 contrabajos. En la partitura únicamente se coloca violín primero, no se especifica, violín primero, 16 violines, no. Esto es una masa, ¿sí? Tampoco cometan el error de escribir 12 pentagramas para violines primeros, 10 pentagramas para violines segundos, porque están cometiendo un error gravísimo de escritura. Se escribe un solo pentagrama. En algunos casos se puede escribir hasta 2 pentagramas, pero eso ya dependiendo del contexto en el que se esté. Tenemos la orquesta 3, donde obviamente va creciendo. Generalmente tenemos 18 primeros, 15 segundos, 12 violas, 9 chelos, 6 contrabajos. Cuando vayan ustedes a algún concierto de la Filarmónica, cuenten y me cuentan cuántos violines primeros contaron, cuántos violines segundos, cuántas violas, cuántos chelos, cuántos contrabajos. María Paula, levantaste la mano, cuenta.
Hola maestro, ¿cómo estás? Bueno, una duda, maestro. Como tal, si uno no está escuchando el formato, ¿uno cómo define qué tipo de orquesta es? Ah, no, cuando tú solo escuchas, tú no puedes definir porque no sabes cuántos están tocando. Eso se ve únicamente como en vivo y en directo o en un video, inclusive en el mismo score. En los scores no aparece cuántos instrumentistas deben tocar, no aparece. Tampoco lo hagan. Ay, voy a escribir para 16, no, para violines primeros y ya. ¿De qué depende No. el número y de qué depende este número de A1, A2, A3? Como lo dije anteriormente, de las maderas, ¿sí? Generalmente en una orquesta sinfónica, no de cuerdas, sino completa, A1 hay una flauta, un oboe, un clarinete y un fagot. En la orquesta 2 hay dos flautas, dos clarinetes, dos oboes, dos fagotes. En la orquesta 3 hay tres flautas, una de ellas piccolo, tres oboes, uno de ellos corno inglés y así sucesivamente. Y en la orquesta 4 igual. Entonces, ese nombre que se le da a 1, 2, a 3, a 4 depende de las maderas. En este caso, obviamente, no estamos viendo maderas, estamos viendo únicamente cuerdas, pues también lo podemos llamar A1, A2, A3 o A4. Orquesta de QR. 24 violines, 20 violines segundos, 16 violas, 12 chelos y 8 contrabajos. Entonces, repito, no se especifica el número, simplemente cuando el orquestador, el compositor está escribiendo y sabe que es una orquesta 2, pues debe tener en cuenta que cuando escriba la línea melódica o las líneas melódicas para los violines primeros, pues sabe que no está tocando, no, a menos que diga solo toca uno solista. Esos ya son tipos de escritura. Ya sabe que están tocando 12 violines. No tiene que escribir, obviamente, una partitura para cada uno de los 12 violines, aunque es posible, pero es algo loco y realmente no se usa. Bien, así como hay tipos de orquestas grandes de cuerdas, también hay ensambles. Desde el trío de cuerdas, que está conformado por un violín, una viola y un cello, a pasar al cuarteto de cuerdas, conformado por dos violines, o sea, un violín primero, un violín segundo, una viola y un violonchelo. Ojo, porque también tienen que escribir para cuarteto de cuerdas, que es el formato más estándar y el más usado por los compositores, tanto antiguos como modernos. Así que van a tener que escribir para cuarteto de cuerdas. En el taller que pues ya espero mañana ya esté listo. Comenzando fase, pues van a saber qué es lo que tienen que hacer. Luego sigue el quinteto de cuerdas. ¿Alguien me dice cuáles serían los instrumentos que componen un quinteto de cuerdas? Creo que no me están escuchando porque hice una pregunta y nadie respondió. Aló, aló, ¿me escuchan? Profe, será lo mismo del cuarteto, un poco más y o sea, o sea, el más bajo del cello, más abajo, ¿cómo se llama? El contrabajo. Eso, y un contrabajo. No. Dos violines, dos violas y un violonchelo. Sí, Juan Pablo, María Paula. Eso, levanta la No, yo mano. iba a decir del formato, pero ya Listo, salió. sí, sí, obvio, listo. Por eso que hay más y pueden participar más. Listo, entonces si el quinteto de cuerdas tiene dos violines, miren cómo va creciendo. Un violín, dos violines, dos violines. Una viola, dos violas. Un cello, un cello. ¿Qué tendrá el sexteto de cuerdas? ¿Quién me dice? Si alguien levantó la mano, de una hable o calle para siempre. Sexteto de cuerdas. Norbert, No sé, dos violines, dos violas, dos chelos. correcto. Dos violines, dos violas y dos chelos. Muy bien, Norbert. Octeto. Dirán, pero profe, ¿por qué pasó de 6 a 8 y no pasó por el 7? Porque el septeto no es muy común, realmente no hay obras para septeto que yo conozca. Entonces, y en los libros generalmente no mencionan ese número 7. Octeto. ¿Quién me quiere decir qué tendrá un octeto de cuerdas o qué instrumentos? María Paula levantó la mano de primeras. Dos violines, dos violas, dos chelos, dos contrabajos. Dos violines, dos violas, dos chelos, dos contrabajos. No. Cuatro violines divididos en violines primeros, violines segundos,
dos violas y dos violonchelos. Perdón. Ustedes preguntarán, bueno, profe, ¿y por qué ninguno de ellos está el contrabajo? Sí, esa es una gran pregunta porque todos pensaron que el quinteto era violín, viola, cello y contrabajo, o dos violines, viola, cello, contrabajo. No, sencillamente porque el uso del contrabajo se ve marcado por el formato de orquesta, ¿sí? Por eso en los ensambles pequeños, porque estos son ensambles pequeños, ya a partir del octeto, pues no es que siga un grupo de 9, de 10, porque ya sería orquesta o pequeña orquesta, ¿sí? Por ejemplo, una orquesta barroca, que sí tiene contrabajo. Entonces, el contrabajo se usa en el formato orquesta, no en el formato ensamble. Ay, es que yo tengo un cuarteto de cuerdas y quiero ponerle un contrabajo, eso ya es diferente. No quiere decir que no se pueda, no quiere decir que esté prohibido, simplemente que estos son los estándares que se manejan por muchas razones. Al yo tener dos chelos, por ejemplo, acá, dos violas, dos violines, y le meto un contrabajo, puede haber un desbalance acústico por el tema del registro, ¿sí? Bien, María Paula, levantaste la mano. Bueno, creo que fue la anterior. Listo, entonces queda claro. ¿Cuál vamos a usar? El cuarteto de cuerdas. ¿Cuál vamos a usar de la presentación pasada? La orquesta de cuerdas A2 o A3. Recuerden, no se especifica en la partitura el número, ni tampoco se colocan 16 pentagramas porque me ha pasado. Una vez me mandaron un score como con 40 pentagramas y yo, ¿qué es esto? Y violín 1, violín 1, violín 1, 1, 1, 1, 1, 1 hasta el 18. Dios mío, no, no, pilas, para que no cometan el mismo error. Bien, es importante antes de empezar a estudiar los registros de todos los instrumentos hasta que terminemos el semestre, de que sepamos cuál es el índice acústico internacional. Este índice acústico es como el nombre que se le da a cada nota dependiendo de su posición en cuanto a su tono. En este caso, en cuanto al pentagrama. Entonces tenemos que el do central, que es este mismo o el que está debajo del pentagrama en clave de sol, eso ustedes ya lo saben, es el do 4. Entonces, no, el registro del violín va desde el sol 3 hasta el no sé qué, mi 7, bueno, qué sé yo. Entonces ya ustedes saben qué quiere decir eso. Y esto se mide también de acuerdo a las octavas con referencia al piano. ¿Mm? Entonces tenemos el do cero, que inclusive en el piano no está el do cero, está como desde el sol. Algunos tienen sol, otros tienen fa, sol o la cero, do uno, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7 y el do 8 que son dos octavas. El piano creo que va hasta el do 7, si no estoy mal. Pero no quiere decir que acústicamente yo no pueda seguir. Yo puedo seguir do 9, do 10, do 11, pero ¿quién toca eso? Pues nadie, pero acústicamente, matemáticamente, yo puedo llegar hasta el infinito, porque puedo dividir las octavas en millones de partes. Pero pues hasta allá no vamos a llegar. Entonces, importantísimo tener conocimiento del índice acústico internacional y saber mencionar las octavas. Tomen la pantalla, igual en la grabación pueden tomarle después el pantallazo. Bien, afinación, cuerdas al aire. Esta es la afinación de cada uno de los cuatro instrumentos de la familia de las cuerdas frotadas. Tenemos el violín, estas serían las cuerdas al aire. Las cuerdas, al igual que la guitarra, se mencionan desde la más aguda hasta la más grave. Entonces, la primera cuerda no va a ser sol, va a ser mi. Segunda cuerda, tercera cuerda, cuarta cuerda. La viola, primera cuerda la, segunda cuerda re, tercera cuerda sol, cuarta cuerda do. Recordemos que la viola se escribe en clave de do en tercera.
¿Que se escribe en clave de sol? Sí, dependiendo. Si vamos a llegar a usar registros agudos, y eso lo vamos a aprender el lunes, que vamos a estudiar instrumento por aparte. Aquí recuerde que estamos hablando en general, pues se puede usar el cambio de clave, pero su base es la clave de do en tercera. Do, sol, re, la. ¿Qué ven en común hasta ahora? Que todos van por quintas. Sol, re, la, mi. Quinta, quinta, quinta. Quinta, 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 quinta. Al igual que el violonchelo. El violonchelo tiene el mismo nombre de, de las cuerdas de la viola, pero una octava más abajo. ¿Este do cuál sería? ¿Do qué? ¿Qué número? 2. Do 2. Muy bien. Sol 2, re 3, la 3. Primera cuerda, segunda, tercera cuerda. Son las mismas de la viola, pero con una octava más abajo y obviamente se escribe en clave de fa. También es posible escribir el violonchelo en clave de do en cuarta y en clave de sol cuando ya sean sonidos de su registro sobre agudo. Y tenemos el contrabajo. Bueno, también está afinado por quintas. Mi, la, re y sol. Primera cuerda sol, segunda cuerda re, tercera cuerda la, cuarta cuerda mi. ¿Por qué creen que a diferencia del violín, la viola y el violonchelo, el contrabajo está afinado por cuartas y no por quintas? ¿Por Los qué? enarmónicos, de pronto, En armónicos no. ¿no? A ver quién se gana el dedito de queso. ¿Por qué creen? A ver, les doy 10 segunditos para que... Tranquilos, pueden equivocarse. Aquí no estoy exigiendo que respondan la verdad, la respuesta correcta. Sino quiero saber de pronto por qué creen que estos están afinados por quintas y el contrabajo por cuartas. Yo pensaría que es por una cuestión de escala, o sea, de tamaño. Es más difícil de pues, tener Sí, una posición en un contrabajo que en un cello. muy Hay más bien, registro en la posición de un cello que en un contrabajo. correcto. Por técnica de interpretación. Ustedes saben, el contrabajo es un instrumento muy grande, su diapasón es muy largo, y si estuviera afinado por quintas, la posición de la mano al hacer, dependiendo si es primera, segunda, tercera, cuarta posición, va a ser mucho más grande, ¿m?, para llegar a la siguiente cuerda y va a ser mucho más complicado. Por eso, la afinación por cuartas. ¿Por qué? Porque hay mayor cercanía entre cuerda y cuerda y la digitación va a ser mucho más fácil. Aunque la digitación del contrabajo es muy diferente a la del violín, la viola y el violonchelo. ¿M? Muy, muy diferente porque los dedos hay que ponerlos de una manera diferente a cómo se colocan en el cello, en la viola y en el violín. Resulta que tenemos dos tipos de contrabajos. El contrabajo de 4 cuerdas y el contrabajo de 5 cuerdas. Es una cuerda que se le añade en el registro grave y ya no está a una cuarta, está a una tercera, o sea, es un do. El contrabajo, en el contrabajo tenemos una excepción y es que lo que ustedes ven acá no es lo que suena. Este mi que toca el contrabajo en la primera cuerda, mi por allá abajo, suena una octava abajo, ¿sí? Entonces, ¿este mi cuál es? Mi 2. O sea que realmente cuando el contrabajo toca este mi en la cuarta cuerda, está sonando un mi 1, que es prácticamente el mi más bajo que tiene el piano. ¿Sí? Siéntese en un piano, tocan el mi más bajo, esa sería la nota más baja de un contrabajo. Pero si el contrabajo es de 5 cuerdas, pues va a ser, ya no va a ser el mi, sino va a ser el do 1, con la posibilidad de bajar hasta el si bemol 0. Si hay algo que se llama escordatura, o sea, que cogen esta cuerda do y la desafinan máximo un tono, porque ya tono y medio ya la cuerda no es como tan audible. Entonces tengan en cuenta siempre que el contrabajo suena una octava abajo de lo que se escribe. Obviamente no se escribe todo esto una octava abajo precisamente, pues porque el contrabajista le quedaría muy complicado solo leer líneas adicionales inferiores. Bien, tampoco generalmente se usa el 8 debajo de la clave. Quiere indicar que es una octava abajo, no. Simplemente es un instrumento que transporta una octava de lo que se escribe.
La digitación, importantísimo porque va a haber un ejercicio de digitación en el taller. Esto aplica para violín y la viola y créanme que también para el cello, para el contrabajo no tanto. Simplemente esto es un ejercicio para que sepamos, digamos que los que son guitarristas o bajistas o tocan un instrumento de cuerda, pues se les va a facilitar mucho más y lo van a captar mucho mejor. Entonces, en los instrumentos de cuerda frotada encontramos lo que son las posiciones. Primera posición, segunda posición, tercera posición. ¿De qué depende las posiciones? De el primer dedo, que es el dedo índice de la mano izquierda. ¿Sí? El dedo pulgar pues se usa es como soporte. Entonces solo se usan como en la guitarra. Dedo 1 el índice, el dedo 2 el dedo del centro, el dedo 3 el anular y el cuarto dedo que es el chiquitico. Entonces, aquí es simplemente un ejemplo. Primera posición, ¿cómo sería, digamos, el manejo de los dedos en cada una de las posiciones? Este cero no quiere decir que sea dedo cero, es cuerda al aire, ¿sí? Este es un ejemplo desde la cuerda la, que es la segunda cuerda del violín. Entonces, al aire. Y en la primera posición, el violinista pulsa en el diapasón y va a sonar el si. Maestro, ¿y cómo hace para hacer un si bemol? Pues también lo hace con este dedo 1. Este dedo 1, en este caso no, porque bueno, del si al do solo hay medio tono. Pero entre, a ver, por ejemplo, acá, do, re, mi, ¿sí? Dedo 3. Entonces, maestro, ¿cómo hace el re bemol? ¿Con el dedo 3 o con el dedo 2? Con cualquiera de los dos, dependiendo de la melodía y también de la técnica del violinista. Entonces, el do sostenido o el re bemol puede hacerse con el dedo 2 o puede hacerse con el dedo 3. Algunos dicen que si va ascendente se hace con el 2 y es descendente se hace con el 3. Pero eso ya depende del violinista. ¿Ok? Ya la segunda posición, entonces, cuando coloca el dedo 1, ya no lo coloca obviamente en el si, sino lo coloca en el do. Y de ahí para allá va contando en una escala natural. Tercera posición, ya el primer, o sea, va bajando. Es como si fuera el traste, ¿sí? Pero como obviamente los instrumentos de cuerda frotada no tienen trastes, pues se maneja lo que son las posiciones. Vamos a mirar aquí un pequeño ejemplo en video de esta chica. Pongámosle, no sé, Catalina. Entonces, va a tocar este pasaje, prácticamente va a tocar todo el registro del violín con su digitación. Entonces, dice sul-G. ¿Qué quiere decir sul-G? Que solo lo toca en la cuerda sol, solo en la cuerda re, solo en la cuerda la y solo la cuerda mi. Porque obviamente, pues la cuerda sol tiene una extensión de un poco más de casi 2 octavas. Vamos a escuchar y vamos siguiendo. Las notas sobreagudas son muy complicadas de afinar. ¿Por qué? Porque el movimiento del dedo, o sea, el espacio que hay entre nota y nota, ya no es como aquí en esta primera parte, que pues es mucho más amplio, sino es una cuestión de milímetros. Entonces, obviamente un violinista debe ser muy profesional y de tener muy buen oído para saber si la nota está afinada o no está afinada. Listos. Como sabemos, las cuerdas frotadas pues tienen 4 cuerdas, a excepción del contrabajo de 5 cuerdas, donde sí podemos tocar las 4 cuerdas al tiempo, pero no como tal al tiempo. ¿Por qué? Porque en su construcción las cuerdas no son como la guitarra, que son totalmente planas, ¿sí? Las cuerdas en los instrumentos de cuerda frotada van como en arco. Entonces, si yo quiero poner en una guitarra, toco la primera y la sexta cuerda al tiempo, lo puedo hacer. En un violín, no. ¿Por qué? Porque el arco, pues es recto. Pero sí puedo escribir para las 4 cuerdas. Por ejemplo, en este caso donde estoy señalando, sol, re, si, sol. Esto es posible hacerlo, pero se hace a manera de arpegio.
No es sol, re, si, sol, sino rum, como una especie de, de, de arpegio rápido, como cuando uno toca en el piano un rum, algo así. Obviamente, no todas las dobles cuerdas son posibles y eso hay que planificarlo. Uno de los puntos del taller es escribir un pequeño pasaje para instrumento de cuerda donde hayan dobles cuerdas. Por ejemplo, hacer esto en dobles cuerdas es imposible. ¿Por qué? Pues porque esto hay que hacerlo en una sola cuerda, la cuerda sol. Entonces, pues, ¿cómo haces tú dos notas al mismo tiempo en una sola cuerda? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, las dobles cuerdas son posibles, las triples cuerdas también y las cuádruples cuerdas también. ¿Cuáles suenan mucho más llenas? Pues las dobles. Las triples, pues quizás en algunos casos sí es posible. Y las cuádruples, pues hay que hacerla en forma de arpegio. Aquí está para el violín, para la viola, para el cello y para el contrabajo. En los anexos de la siguiente fase, cuando suba al foro, va a haber un documento con una especie de tablita donde van a ver todas las posibilidades de dobles, triples y cuádruples cuerdas para cada uno de los instrumentos. ¿Dónde se colocan en la orquesta? Aquí tenemos un modelo. Esos modelos no son 100% exactos. ¿Cómo se organizan las cuerdas en una orquesta? Depende siempre del director. Esta es la más común. Esta es la más común. Primeros violines al lado izquierdo, segundos violines, violas en la mitad, al lado derecho los violonchelos y detrás de los violonchelos los contrabajos. Detrás de las violas van las maderas, flautas, oboes, clarinetes y fagotes. Detrás de las maderas van los metales y detrás de los metales la percusión, los timbales y los instrumentos alternos como el arpa y el piano. Hay directores que colocan los segundos violines acá, o sea, primeros violines acá, segundos violines acá, chelos, violas acá y chelos acá. Eso de que depende del director, pero este es el estándar que uno más ve en los conciertos y en los videos. ¿Cómo se construyen? Entonces tenemos varias partecitas de, de los instrumentos de cuerda frotada. Esto no solo aplica para el violín, aplica para el cello, para la viola y para el contrabajo. Tenemos la voluta, que es un elemento meramente decorativo. ¿Mm? Las clavijas, que es donde se afinan, el diapasón, las cuerdas, el puente, que es lo que hace que las cuerdas estén en arco, y el cordal. Si lo, si lo desbaratamos, por dentro tenemos la tapa frontal, las Fs o los oídos que le llaman, que es por donde pues, sale las vibraciones de la caja de resonancia, y la barra armónica. Esta barra armónica es una barrita de madera que generalmente va pegada a la tapa muy cerca a la cuerda más grave, que es la cuarta. ¿Esto para qué? Esto es meramente un tema acústico, para que las vibraciones del registro medio grave tengan muchísima más fuerza, para que, sí, para que se destaque un poco más. Esa barra ayuda muchísimo. Tenemos la cubierta lateral o el aro y el alma. ¿Qué es el alma? El alma es un palito, literal, que se coloca entre la tapa superior y la tapa posterior o el fondo. O sea, que está uniendo. Este palito no se pega. Esto sí va, esto no se pega con puntillas, esto se pega con cola o con polvón o con pegante para madera. Pero el alma sí se coloca a presión. Nunca se le echa pegante. El alma va justo debajo de la primera cuerda, digamos que en posición vertical, y en posición horizontal generalmente va en la mitad de la F. Mire que las Fs tienen un palito. Ahí va el alma junto con la primera cuerda. ¿Cuál es la función del alma? Tiene dos funciones. La primera es una función mecánica que hace que la tapa no se, no se hunda por la presión, la tensión de las cuerdas. Las cuerdas van muy tensionadas
Entonces hace que el violín obviamente las tapas no se arqueen. Y la segunda es transmitir el sonido y las vibraciones de la tapa frontal con la tapa trasera. Entonces, si ustedes tocan un violín sin alma, pues va a sonar sin alma. Es como cuando Bart le vende el alma a Lisa. Y Lisa se la vende, no sé, creo que fue el de Vasco. ¿Sí? No tienen alma. Realmente el violín no va a sonar igual. ¿Sí? Hay una anécdota de un padre de familia que le compró un violín al hijo porque empezó clases y se dio cuenta que por dentro sonaba algo y vio ese palito suelto. Dijo, seguramente cuando lo construyeron es un residuo. Y él bregó a sacarlo por las heces y listo. Cuando fue a clases, el profesor de violín le dice al padre, perdón, pero es que el violín de su hijo no suena bien. Entonces dijo, no, qué pena, es que realmente es un violín de bajo presupuesto. Y dijo, no, es que el presupuesto no tiene que ver de nada, simplemente es un violín que no tiene alma, es un palito que se coloca ahí y el padre obviamente por dentro quedó como plop, como ay, y lo había botado. Entonces le tocó mandar a ponerlo. Esto se pone después de que se construye el violín. Eso es con unas pinzas especiales que van por estos huecos de las Fs y lo colocan a presión. ¿Listos? Bueno, ahí les digo una pequeña anécdota. Seguimos. Este es como otra vista, ¿sí? De lo que es. Y ya que en algunos países no se le llama alma, sino por ejemplo se llama pues que poste sonoro, barra armónica. Entonces de aquí como que dividen un poquito más el violín en las partes. Miren el puente que va curvo, por eso el tema de las 4 cuerdas al tiempo, pues técnicamente en un solo arco no se. Bien. Listo. Antes de comenzar, ¿alguna duda hasta acá? Porque ya vamos a empezar a hablar sobre la escritura. ¿Cómo escribimos nosotros para cuerdas? ¿Y qué posibilidades tenemos nosotros de escribir para cuerdas cuando tenemos una orquesta? ¿Mm? Hay técnicas que no se escriben que van de acuerdo a la interpretación del instrumentista. Y hay otras técnicas que sí es necesario escribirlas, o efectos tímbricos o recursos tímbricos, como lo quieran llamar. ¿Sí? Como ese es este caso. Esto es una obra de Debussy. Voy a colocar acá un. ¿Ven aquí el puntico rojo? Sí. Hola. ¿Hay alguien? Sí, sí, ¿Mira? señor. Ah, qué bueno. Bien. Entonces, dice que tenemos violín primero, violín segundo, viola, violonchelo y contrabajo o double bass. ¿Sí? Si ustedes ven en su software que dice double bass, ay, pero es que no encontré el contrabajo. Pues, también se le puede llamar double bass. El cello puede aparecer como cello, no con che, por favor, no cometan ese error. C-L, C-E-L-L-O o violonchelo. Cello, violonchelo, cualquiera de las dos está perfecto. Y violín y viola, pues sí, no tienen una opción. ¿Qué es lo que hace Debussy? Debussy y el Debussy. Entonces tenemos algo que se llama el Debussy. Ojo, el Debussy únicamente se usa para las cuerdas. No cometan el error de escribir divisis para unas flautas, para unas trompetas o para unos clarinetes, porque se usa otro tipo de técnica de escritura. Pilas ahí. Divisi es la técnica en la cual yo divido, divisi quiere decir dividir, las voces en dos o más intérpretes. Recuerden que, por ejemplo, en la orquesta tenemos desde 10 violines hasta 40 violines, pero obviamente no vamos a escribir para 40 violines uno por uno. Entonces, aquí Debussy, ¿qué hace? Coge los violines primeros y los escribe a 2 pentagramas, que obviamente es válido. No quiere decir que, ay, entonces voy a hacer como Debussy, pero con 6, no. Con 2 pentagramas es suficiente. Y coloca la notación de Debussy, div, la abreviatura, a 6. O sea que
todos los violines primeros se dividen en 6 grupos. ¿Quién define esos 6 grupos? El director o el concertino, que es el violinista principal de todo, o el jefe de la cuerda, así se le llama, jefe de cuerda, jefe de primeros, jefe de segundos, jefe de violas, jefe de chelos, jefe de contrabajos, que generalmente son los que están de primeras en la primera fila al lado derecho, porque va de a parejas. ¿Mm? Se le llama jefe o líder, bueno, depende de la orquesta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso el director puede decir, todos los, como van de a pares, todos los que están al lado derecho hacen el primer pentagrama y los que están al lado izquierdo la segunda pentagrama. Los que están al lado derecho se dividen primera y segunda fila, primera nota, segunda, tercera y cuarta, quinta y sexta, dependiendo, ¿sí? Eso lo define el director. Pero usted como compositor simplemente limítese a escribir el divisi, que ya el director verá qué hace, ¿sí? Dependiendo de la obra, del contexto, de la dinámica, etc. Y los de la izquierda, pues van a tener que hacer eso. Puede ser derecha e izquierda, o puede ser primera, segunda y tercera fila, cuarta, quinta y sexta. Eso ya, como digo, lo decide el director, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces? Que estas tres, como está la palabra divisi, quiere decir que esto quizás podría hacerse en triples cuerdas, pero como está el divisi, quiere decir que las voces van por instrumentistas separados. Violines segundos también de Bizzi hace una división a 2 pentagramas. Pero resulta que acá no aparece el divisi. Quiere decir que esto sí se hace a doble cuerda. Las octavas son posibles con las dobles cuerdas. Todas las octavas son posibles. Entonces, aquí los violinistas segundos, todos hacen, bueno, no todos, perdón, no todos, porque están divididos en dos pentagramas. Los que decía el director hacen esto. Y aquí en este 1, 2, 3, 4, quinto compás dice A3, o sea, divisi A3. Y pues ya el director reparte quién hace la primera voz, quién hace la segunda y quién hace la tercera voz. Y así sucesivamente. Aquí pasa divisi A2, miren, pasa A2. Entonces hay que especificar en el caso que usted quiera abrir las voces, ¿sí? En la viola, pues simplemente no hay divisi, simplemente divide en 2 pentagramas, divide en 2 pentagramas las voces y acá miren que hay doble cuerda, pero no dice divisi, quiere decir que la viola debe hacer las 2 voces al tiempo, la viola. No uno es otro y otro es otro porque no está la palabra divisi. Escuchemos cómo suena esto. Ahora se me perdió el icono del... Acá está. Claramente, si yo les coloco una obra para que escuchen, pues ustedes no van a saber que hay un divisi. Eso es técnicamente imposible, a menos que vean la partitura, ¿sí? Lo mismo, si usted va a un concierto de filarmónica, pues no va a saber, a menos que tenga un oído extra potente, biónico, pues sí, pero no. Esto es una técnica de escritura, que únicamente lo podemos reconocer cuando vemos el papel, no cuando lo escuchamos, pero igual vamos a escuchar lo que está ahí. Es importante, obviamente, que sepan, que aprendan o que ya sepan seguir una partitura. Consejo, usan audífonos, porque, digamos, si tienen el altavoz del celular o del computador, pues, digamos, esta primera parte casi no se va a escuchar. Si tienen audífonos, pues, preferiblemente estas clases con audífonos, preferiblemente. Listo, ahí está. Escucharon acá el pizzicato de los compajos, etc. Hay otra manera más compleja
por ahora no la vamos a usar, no la usen, de una escritura tipo divisi. Y es el escribir por atriles. Si ustedes se dan cuenta, siempre hay un atril para dos músicos. Bueno, ¿y por qué cada uno no usa uno? Pues porque así es. Realmente no hay una explicación, siempre va de a parejas y en algunos casos cuando es impar, pues el último de la fila pues tiene un atril para él solo. El que está a la derecha se llama principal y el que está a la izquierda se llama asistente. Generalmente el de la izquierda es el que pasa la página cuando hay necesidad de pasar la página. ¿Me hago entender? Sí. Esto es de una grandiosa obra de Richard Strauss que se llama Así habló Zaratustra. ¿Y qué hace Strauss? El gran Richard Strauss. Entonces, dice violines primeros y lo divide en 3 pentagramas. Es una locura, pero es posible. Esto es ya esto podemos decir que es orquestación avanzada, pero es importante que lo sepan. Dice, violino first stand, o sea, primer atril, segundo, tercero, cuarto y quinto atril. Entonces miren que dice primer atril y solo el primer atril hay 2 pentagramas. Entonces, ¿uno cómo analiza esto? Dice divisi. Entonces, como solo estos 2 va para el primer atril, o sea, son 2 intérpretes, Pepito y Juanito. ¿Sí? Como para Pepito y Juanito. Como hay divisi, entonces el principal siempre toca la voz más aguda y el asistente la voz más grave. Entonces empiezan a tocar. Y acá dicen, pero bueno, si hay 2, ¿por qué hay 3 voces? Porque aquí ya Juanito toca esto, o sea, esto solo lo va a tocar una sola persona. Y Pepito, si es Pepito, bueno, toca esto a doble cuerda. No puede ser divisi, pues porque el otro está tocando esto y pues ¿sí? Esto ya es a doble cuerda. Y aquí sí tocan los 2 porque dice divisi a 2. Aquí se callan y aquí Pepito toca esto y Carlitos este. Creo que ya le cambia el nombre a los intérpretes. Bien. Pero resulta que en este pentagrama tocan los demás. Los de la segunda, tercera, cuarta y quinto atril, o sea, segunda, tercera, cuarta y quinta fila. Dice una cuerda. Quiere decir que esto se debe tocar a una sola cuerda. Todos. ¿Por qué? Porque no dice divisi, simplemente esto es para los demás. O sea, que es una especie de acompañamiento. Para los violines segundos igual. First stand, aquí sí solo usa uno. Entonces los 2 primeros, en este caso, no sé, Emeter y Felipe, tocan esto al mismo tiempo. Pero, obviamente digo, porque dice divisi. Entonces Emeterio toca lo de abajo y Felipe la voz de arriba. Segundo y tercer atril, o segunda y tercera fila, tocan en divisi. Aquí viene el segundo y aquí se une el tercero. La cuarta fila de los violines segundos, pues toca esto en doble cuerda, porque no dice divisi. Este divisi va para la viola. ¿Listos? Es una vaina muy compleja. No vamos a usar esta técnica porque obviamente esto es ya para texturas muy complejas en orquestación. Y las violas lo mismo, de first stand, divisi, segundo y tercer atril y cuarto atril. Vamos a escuchar. Bien, ahí está. Bien, sigamos con la escritura. Tenemos la opción del glissando. Como sabemos, los instrumentos de cuerda flotada no tienen trastes, ¿sí? Son fretless. Entonces es posible hacer unos glissandos que yo les llamo glissandos pantonales. Pantonal, ¿qué quiere decir? Que va pasando por todos los tonos, inclusive
cuartos, octavos, 16avos y 32avos de tono. De una manera muy rápida, pero pasa por ahí. Entonces, aquí hay un ejemplo que dice sur-sol, quiere decir que solo se interpreta en la cuerda sol. Eso es posible. Uno dice, bueno, pero ¿por qué si tiene otras cuerdas? Porque cada cuerda tiene un color. ¿Sí? No es lo mismo tocar un sol octavo arriba, o sea, en la cuarta cuerda, que tocarlo en la tercera cuerda. ¿Por qué? Porque la tercera cuerda es mucho más delgada, ¿sí? Y tiene otro tipo de brillo. Y si hacemos la comparación, van a sonar diferentes. El lunes, cuando veamos instrumentos individuales, vamos a ver como un ejemplo de dos pasajes, tocan dos fragmentos tocados, uno con una cuerda y otro con otra cuerda, y van a ver la diferencia. Escuchemos entonces. Entonces, el glissando, pues es una técnica donde se desliza el dedo de una nota a otra y se denota con una rayita entre las dos notas. Escuchemos. ¿Mm? Ahí está el glissando. Acá hay una eh, combinación de pizzicatos y arco. Pizzicato es la técnica donde se pulsa con el dedo la cuerda del instrumento de cuerda frotada. Entonces es posible hacer un cambio de arco a pizzicato a arco a pizzicato. Entonces aquí se pis y un glissando entre re y la bemol. Luego coge el arco y hace esto, luego pizzicato, luego arco, luego con el dedo y así sucesivamente. Ahí está el glissando. Es una técnica. Vayan anotando para que cuando están haciendo su taller sepan que tienen muchas opciones de timbre. Bien, seguimos. Dice glissando en más de una cuerda. Bueno, uno dice, pues el glissando se hace en una sola cuerda, pero también es posible hacerlo en dos cuerdas, como lo es este ejemplo aquí al final. ¿Sí? A veces se puede colocar la palabra gliss con la rayita, pero si no colocamos la palabra gliss y está la rayita, ya se sobreentiende que es un glissando. Por ejemplo, este glissando que tiene más de una octava, que es grande, pues requiere que sean a dos cuerdas. Entonces depende de la habilidad del instrumentista de pasar de una cuerda a la otra sin que se note o que sea muy, muy poco notable el cambio de la cuerda. Vamos a escuchar. No sé, los que tienen buenos audífonos, no sé si escucharon por acá, ya casi al final, que hace como una especie de... Suena como ese cambio de cuerda, como que se interrumpe muy levemente el sonido. Miremos acá a doña, no sé, pongámosle a Cecilia, tiene pinta de Cecilia. ¿Cómo se hace el glissando? ¿Sí? La combinación del pizzicato con el arco. Ahí está el glissando. Entonces vemos que obviamente los instrumentos de cuerda frotada se tocan con un arco. Partes. Entonces el arco es un mástil largo y delgado ligeramente curvado hacia el interior donde se encuentran las cerdas. Normalmente es de madera de Pernambuco. ¿Sí? No es ahí de balsito ni nada. Es una madera especial que debe ser muy resistente. ¿Por qué? Por la tensión de las cerdas. Las cerdas antiguamente de los arcos de los violines las usaban con crin de caballo. O sea, cogían un caballito, le cortaban los pelitos de la cola y con eso fabricaban los arcos. Aún se siguen fabricando arcos de crin de caballo, pero en una menor cantidad. Ahora son de materiales sintéticos, claramente para proteger un poquito también la cuestión de los caballitos, porque obviamente si los caballos tienen cola es por algo.
¿sí? Y si les cortan, pues es como si usted le cortaran un dedo. Ellos necesitan su cola larga. Bien, tienen una placa de metal o marfil que protege la punta. Las cerdas son de crin de caballo, como ya lo he dicho, actualmente sintéticas. Y tienen una abrazadera de metal en el talón que rodea las cerdas y las mantiene uniformemente separadas. Entonces, yo tenía un arco donde siempre hacía el ejemplo, pero en un trasteo se me perdió. Entonces, pilas cuando se trasteen que no se les pierdan sus cosas. Aquí está. Entonces, esta es la vara, que es de madera de Pernambuco. Esta es la punta, que es mucho más delgada que el talón. Entonces, ¿cuáles son las dos partes que más vamos a usar a la hora de escribir para cuerdas forzadas? La punta y el talón. La punta, repito, es más delgada que el talón. Y eso tiene que ver mucho en la proyección del sonido. ¿Por qué? Porque si yo toco solo con esta parte de la punta, pues el sonido va a sonar un poquito más delgado. ¿Por qué? Porque hay menos cuerdas, menos cerdas, perdón, no cuerdas, cerdas, menos cerdas haciendo el frotamiento en la cuerda. Caso contrario, en el talón, como es un poco más ancho, pues hay un mayor número de cerdas y da muchísimo más proyección. Generalmente los violinistas tocan en el segundo tercio del arco. Para, obviamente, notas largas, pues usan todo el arco. Bien, entonces tenemos acá un entorchado, un cuerito, el talón, este es el tornillo. La nuez o sea, sirve para agarrar, digamos que las cerdas, y el tornillo para darles la tensión. Generalmente los violinistas cuando acaban de tocar y guardan su violín, lo destensan. ¿Para qué? Para que ellos me llaman así, para que las cerdas descansen, ¿sí? De estar ahí apretadas, ¿sí? Cosa que no pasa con las cosas, pero sí, eso ayuda a proteger un poco después de tocar mucho tiempo las cerdas del... Cuando se rompen, pues no hay nada que hacer. Hay que cambiar de arco, porque, ay, voy a ponerle más cerdas, no, ya compre otro arco. Obviamente hay arcos desde 50.000 pesos hasta 1.000.000 de pesos. Bien, así como los violines, hay desde 200.000 hasta 1.000.000 de dólares. Uso del arco, entonces. Ya vimos que el divisi se escribe con el div. Y ahora tenemos dos símbolos súper importantes. Es la dirección del arco. Tenemos este primer símbolo que quiere decir arco hacia abajo. Y este otro símbolo que quiere decir arco hacia arriba. ¿De dónde vienen estos símbolos? Si ustedes ven, este símbolo representa el talón del arco. O sea, que va de abajo, de arriba, pues de arriba hacia abajo. O sea, desde la parte más gruesa hasta la parte más delgada. Y esto representa la punta del arco. Entonces quiere decir que esta nota va hacia abajo, esta va hacia arriba, abajo, arriba, aquí no está, pero pues es lógico que aquí hay un cambio de arco, ¿sí? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Cuando yo todas las notas las toco separadas, o sea, cada nota va o arriba o abajo, alternadas, quiere decir, o se le llama non legato. No se escribe. O sea, yo non legato. No. Simplemente uno ya supone que cada nota va con una arcada. ¿Qué es la arcada? Pues la dirección que eh, recorre el arco sobre la cuerda, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Escuchemos cómo suena este pasaje con todas las notas separaditas. Cada nota se hizo con un arco diferente, o hacia arriba o hacia abajo.
Aquí tenemos entonces el ejemplo visual. Ay, perdón, este ejemplo se me fue. Este ejemplo es de este. Entonces, ¿qué es lo contrario al non legato? Pues el legato, el ligado. Y ya el ligado sí se escribe, no sé, bueno, hay una manera de colocar al principio de la partitura dos palabras que es sempre legato. Ven que todo es en italiano, ¿no? O siempre ligado. Pero eso suena más bonito en italiano. Sempre legato. Quiere decir que todo lo que toque en lo que más pueda el instrumentista debe ser ligado. O sea que de una sola arcada tocar el mayor número de notas, a menos de que esté especificado en la partitura mediante una ligadura de expresión. Recordemos que hay dos tipos de ligadura, expresión y prolongación. Eso es teoría primer semestre. Entonces, dice uso del arco, legato. Entonces, aquí están especificadas las direcciones de los arcos. ¿Quién hace eso? Generalmente, si usted como compositor conoce muy bien el uso de los arcos, los coloca. Si no, es mejor que no los coloque. ¿Mm? Entre colocar y no colocar, pues prefiera no los coloque. O sea, si no sabe hacerlo, mejor no lo haga. No hay problema. ¿Por qué? Porque ¿quién se encarga de organizar las arcadas? El concertino. Entonces, el concertino coge la partitura y empieza a rayarla. Le toma una foto y se la pasa por el grupo de WhatsApp a todos los violinistas primeros. Aquí están los arcos de tal obra. Entonces los escribe. Ya si usted de pronto es violinista y conoce o conoce muy bien la técnica para escribirla, y pues los escribe. Porque muchos, ay, profe, yo voy a poner arcos, listo. Y yo voy a revisar y pues los arcos no tienen lógica. Bien, bien. Entonces, aquí comienza con arco arriba. Generalmente las anacruzas comienzan con un arco arriba y caen arco abajo en el primer tiempo. Porque, pues en teoría el primer tiempo va un poco más fuerte que los demás. Acá en este pasaje, estas tres primeras corcheas se tocan de una sola arcada para que dé el efecto de ligado o de legato. Aquí, por ejemplo, hay dos arcos hacia arriba. Dice, profe, entonces, ¿cómo hace? ¿Dos veces hacia arriba? Sí, pero resulta que aquí hay una ligadura. Si no estuviera esta rayita, uno pensaría que esta ligadura es una ligadura de prolongación. Pero como está la rayita, ya el instrumentista sabe que no ligo estas dos en cuanto a valor, sino en cuanto a expresión. Ahorita lo vamos a ver en el video. Entonces él toca este primer mi hacia arriba y el segundo mi haciendo una leve pausa hacia arriba para que suene separada. ¿Listos? Escuchemos cómo suena esto. Obviamente, el legato es una técnica que da muchísima expresividad a la música. Si ustedes van a escribir un pasaje así muy romántico, muy ligadito, ligadito. Obviamente, haciendo una combinación entre ligado y separado. Por ejemplo, acá, ¿no? Todos los comienzos el comienzo de cada frase va separadito y después va ligado, separado, ligado. Porque obviamente tiene una intención. Escuchemos. Ahí está. Miremoslo cómo lo hace este señor. No sé, tiene pinta como no sé, como de Raúl. Bien. Dieron el doble arco hacia arriba. Ahí está, ven. Que hay grupos de 3 o 4 notas que las hace de una sola arcada para darle mayor expresividad.
Uso del arco, recomendaciones, importantísimo. Las anacruzas generalmente comienzan con arco arriba, dependiendo hacia dónde va la figura rítmica. Doble arcada, a veces son necesarias para acentuar dos notas seguidas hacia un arco abajo. Para articulaciones fuertes es recomendable siempre el arco abajo. Usted quiere algo así, ¡pum!, como una especie de latigazo, pues coloque arco abajo. Sí sabe colocar los arcos, ¿sí? En los talleres no se exige que coloquen arcos porque pues pueden embarrarla. Pero si lo quieren hacer, háganlo y pues yo les voy a retroalimentar si están bien o no. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo tenemos arco arriba y abajo en una sola nota. Entonces quiere decir, como esto es alegro y va fuerte, pues aquí no está la dinámica, pero pues esto es fuerte. Aquí hay un punto en donde no se siente, o bueno, sí se siente, pero es muy sutil el cambio de arco. Mira, no, pues entonces aquí se separa el sonido, se separa la nota, no. ¿Por qué? Pues porque son violinistas profesionales y el cambio de arcada casi es imperceptible. Luego viene una arcada hacia abajo con triple cuerda. Brum, una especie de latigazo. Brum. Escuchemos. Además que hay staccato, entonces es muy cortica la nota. Es apenas como el latigazo. Dice, para un crescendo es recomendable arco hacia arriba y diminuendos arco hacia abajo. ¿Por qué? Pues por la misma razón que les expliqué con el arco. Un crescendo arco hacia arriba, ¿por qué? Porque vamos desde la parte más delgada del arco hasta la parte más gruesa. Entonces va a ser mucho más fácil hacer un crescendo. No indicar grandes frases ligadas. Las frases deben indicarse de acuerdo a una sola arcada. Por eso el tema de la escritura de arcos requiere de mucha práctica. O sea, en un solo taller no se aprende. Se aprende con la práctica y teniendo quien toque eso para que un violinista diga, ah, sí, está bien, está bien. Entonces uno va adquiriendo esa habilidad de saber colocar los arcos. Yo lo he hecho porque, bueno, ya lo he hecho muchas veces, pero aún así siempre llamo a mi amigo concertino de la Sinfónica de Caldas, gran amigo mío, y le digo, venga, revisen estos arcos. Y me dice, está bien, está mal, me corrige, y listo, bien. Miremos entonces, por ejemplo, este pasaje de la Niña Catalina, donde vemos que este primer grupo de 4 semicorcheas por 4 va ligado, quiere decir que va de una sola arcada. Aquí ya vemos que está preparando un arco hacia abajo. Y aquí obviamente hace un cambio de arco. ¿Por qué? Porque hay otro grupo ligado. Voy a ponerlo otra vez. Ahí está. Seguimos. Acá hay otro ejemplo, por ejemplo. ¿Sí? Hay una ligadura grandísima. Y uno dice, bueno, ¿será que sí alcanza? Entonces uno debe mirar la velocidad. Entonces, cuando son muy rápidos y es una ligadura larga, quizás sí alcanza. Uno dice, bueno, ¿será que sí? Si esto fuera lento, pues créanme que cuando vaya por acá, pues ya se acaba el arco. Ya no le queda más arco y tiene que sí o sí hacer un cambio de arco. En este caso, como es alegro, sí es posible hacer unas ligaduras largas. Escuchemos. ¿Mm? Entonces, aquí se siente el cambio de arco. Cambio, arco arriba. No sé aquí, pues realmente, yo creo que saca arco abajo. Entonces aquí viene arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Tomémoslo otra vez. Para que tengan en cuenta estas partes donde se hacen el cambio de arco porque se siente.
pues porque comienza la frase. Bien, aquí hay otro pasaje. Muchas veces tenemos la situación de esta partitura, de que si uno se pone a analizar, ¿será que sí alcanza el arco para todo esto? Porque es adagio, si esto fuera allegro molto con moto, pues alcanza perfectamente, pero acá uno dice, bueno, no alcanza, alcanza como hasta por acá. Entonces, ¿cómo solucionan, cómo solucionan los intérpretes esto de esta manera? Haciendo un fraccionamiento, pero uno dice, no, pero si el compositor colocó que todo esto debería ser ligado, por, porque van a cortar el sonido? Pues sencillamente hacen una doble ligadura. Unos hacen el cambio de arco acá y otros acá. Cosa que mientras aquí hacen el cambio de arco, los que están haciendo las ligaduras de arriba, pues no se va a sentir y va a sonar totalmente ligado. Escuchemos acá, por ejemplo. Bueno, aquí sí, pues es esta gata. Pero acá ya la cosa cambia, va a sonar mucho más ligado. ¿Por qué? Porque un grupo de violines están haciendo esta ligadura y otro grupo de violines están haciendo la de esta. Entonces, al unir, va a dar la sensación de ligadura. Igual pasa en los vientos. Yo soy saxofonista y cuando estaba en mis épocas de la banda sinfónica de Chía, eh, había pasajes así, entonces nos turnábamos. Entonces, listo, usted respira acá y el otro respira acá. Entonces, mientras unos están tocando ligado, el otro respira y no se va a sentir el corte de la frase. Bien. Arcadas especiales con el arco sobre las cuerdas. El detaché no se escribe. Simplemente depende mucho del pasaje que el compositor escriba para los instrumentos. En este caso, que no hay ni una sola ligadura, ¿sí ven? Y es alegro, pues, ¿cuál es la interpretación? Que todas las notas van separadas, o sea que generalmente esto va arriba, abajo, taca, 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 y como son rápidas, entonces la arcada es muy corta. A eso se le llama el detaché o destacado. Escuchemos cómo suena esto. Todas las notas separadas. Todo separadito. Y si de pronto vemos este pasaje en un video, pues vamos a ver que están usando muy poco del arco, el tercio, el segundo tercio, cortico, taca, 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 taca. Un leve movimiento de la muñeca, no un arco completo. Si hacen arco completo, pues sencillamente van a tener que tener un brazo robótico para hacerlo rápido y pues igual no se va a sentir que sean cortos porque son semicorcheas. Bien. Entonces el detache no se escribe, simplemente es una técnica que ellos hacen cuando hay pasajes rápidos y todo va separado. Miremos el detache. Todas las notas van separadas. Bueno, el anterior ejemplo era uno de cientos de ejemplos. Este es un ejemplo donde todas las notas van separaditas, van destacadas. Tenemos efectos tímbricos o dinámicos en las cuerdas frotadas y es la punta de arco. Este sí se especifica. ¿Con qué? Pues colocan acá punta de arco. Quiere decir que este pasaje que se le escribe en este caso, dice violines segundos de indivisi,
debe tocarse con el primer tercio del arco, o sea, con la parte más delgadita. ¿Esto para qué? Pues para dar un sonido mucho más delgado, un poquito eh, quizás más brillante, ¿sí? Más delgadito. Es muy efectivo para tocar pasajes, obviamente, en dinámicas de piano o pianissimo. Escuchemos. Ven que el sonido suena más delgadito. ¿Por qué? Porque están usando solo la punta del arco. Y lo contrario es autalón o altalón. Quiere decir que se toca con el tercer tercio, o sea, con la parte de abajo, la parte más gruesa, que primero es mucho más pesada, obviamente porque el apoyo del brazo es mucho más fuerte que en la punta del arco. Entonces, si yo quiero que mi pasaje suene más como con potencia, pues le coloco la indicación autalón. ¿Mm? Y generalmente viene que todo va separado y en staccato. Fortísimo, esforzado. ¿Mm? Escuchemos cómo suena tocado con la parte de abajo del arco, o sea, con el talón del arco. ¿Ve cómo se destaca? Bueno, aquí ya la cosa cambia. Y en las notas largas, obviamente, usan un poquito más del arco, ¿no? Pues les tiene que alcanzar, pero lo hacen obviamente con una fuerza un poquito más explícita. Aquí tenemos otro ejemplo de autalón sin que se especifique, simplemente es que todas las notas van hacia abajo. Entonces, al ir hacia abajo el arco, pues va a dar la sensación de que siempre van a estar tocando sobre el talón y se van a destacar. Aquí ya cambia, obviamente, porque cambia la dinámica, pero aquí está indicado que todo hacia abajo, o sea que todo va con muchísima más fuerza. Bien, hasta acá la primera parte, todavía nos quedan la mitad, unas como 35 diapositivas más. Entonces, ¿alguna pregunta? Ya pueden encender sus cámaras para ver la cara de aburrimiento, no mentiras. Listo, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Miren que ni siquiera hemos comenzado fase, pero pues, vi la necesidad de desde ya hacerlo. Mañana espero terminar el taller, porque cada periodo yo cambio el taller. O sea, si alguien está repitiendo, va a ser totalmente diferente. O si no, venga, présteme el taller del periodo pasado, pues taco burro, porque pues, es totalmente diferente. Entonces siempre me demoro un buen tiempo diseñándolos. ¿Qué hubo, Nicolás? Ah, ve, usted ya lo había visto. Oiga, éramos como 9, ahora solo hay 5. Bueno, se aburrieron. Listo, ¿alguna pregunta hasta ahí? Si no tienen preguntas, digan no, no tengo preguntas, pero no se queden callados. Ya ahí se van a No, maestro, acostumbrar. ninguna pregunta. Eso, digan no, porque decir no también es una respuesta. Andrés E. levantó la mano.